Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Zamora. Este nuevo video vamos a hablar sobre el grupo civil, sobre su proclama y su misión, visión, valores y objetivos que nos hemos planteado para lo que tiene que ver con el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela y los factores que están planteados y que estamos abordando correspondiente a lo que tiene que ver con la oposición y el chavismo. Entonces comenzaremos con la proclama por una Venezuela de todos. El pueblo venezolano que vive dentro y fuera de nuestras fronteras, que siente una profunda admiración y sentimiento por lo nuestro y por lo que tenemos, cada uno de nosotros que estamos en la búsqueda del bienestar, el desarrollo y el progreso de nuestra patria, nos reunimos con un mismo propósito: reivindicar nuestra posición como ciudadanos frente a los acontecimientos que nos afectan y suceden actualmente en nuestro país, para así conseguir un accionar que nos impulse en contra del conformismo y la complacencia de algunos, guiados y empeñados en la destrucción de nuestra nación. Debemos honrar en estos momentos de tortura, limitaciones y dificultades a nuestro suelo patrio. Con nuestros propios esfuerzos, levantar desde la ceniza todas aquellas acciones negativas y funestas que han realizado algunas personas sin escrúpulos, anunciando que en el nombre de la libertad e independencia de la República, ellos se hacen llamar el gobierno del pueblo. Y lo que han hecho es llenarse los bolsillos del dinero y del patrimonio de cada uno de los venezolanos. Han implantado ideologías extranjeras falsas llenas de bondades ilimitadas, de igualdad que no existen y de derechos civiles oprimidos por la implantación de pensamientos retrógrados y obsoletos, contraponiéndose a un contexto actual que no van con la realidad cotidiana del actuar en el mundo global. Y más allá, aquellas personajes que se proclaman también de la oposición, que no están a la altura del momento histórico que vivimos y que hemos con mucha preocupación, que son como unos borregos ciegos, llenos de ego, de ambiciones personales, que no ven y no representan el clamor de miles y millones de personas que piden seguridad, que claman por expresar sus necesidades y oportunidades y opiniones, que quieren vivir en armonía y equilibrio con un entorno social y natural, con vida plena para disfrutar y compartir junto a sus familiares y amigos esa calidad de vida tan necesaria y ansiada por el desarrollo individual y colectivo. Son ellos los mencionados anteriormente los que están actualmente usurpando el gobierno y la actual oposición. Los individuos que no nos representan, ni unos ni otros, porque han perdido la orientación y la conducción del destino de nuestro país. No están capacitados y mucho menos tienen las intenciones de defender y luchar por el interés común, solo por sus propios intereses. Ya no les importa el bienestar general de la población o de nuestros habitantes. No tienen el deseo de generar un verdadero cambio, solo el mantener el status quo de, de la situación actual y pactar aquellos que solo les conviene para vivir y subsistir en un sistema corrupto, decadente y atrasado. Nosotros como estamos en la obligación de buscar ese tan anhelado cambio, con el espíritu desde la más profunda de nuestro interior,
esas reformas para reconstruir nuestros valores, nuestro gentilicio y nuestra forma de vida. Debemos dar ese giro o cambio tajante en la conducción de nuestro destino como país que somos, como actores fundamentales en el que hacer de las naciones y de la humanidad, pero sobre todo en cada uno de nosotros. Ese cambio que todos debemos tener y proporcionar en ese momento rumbo, en ese nuevo rumbo, debe garantizar nuestra estabilidad y desarrollo integral como sociedad e individuos pensantes del mundo, para que el bien común y un destino que impulse a nuestro pueblo como a una de las naciones más estables y prósperas del mundo, que todos puedan decidir que no solamente aquí se originó o se libró las grandes batallas independentistas en contra de la desigualdad, opresión y abuso de un continente, sino también hacer alarde de una de las más de una vez más de esos principios de una tierra que vio nacer a grandes hombres, que ofrecen nuevas oportunidades a todo aquel que le pide o necesita, que regala a simple vista su belleza y majestuosidad natural de sus paisajes o rincones, y que da sus frutos a propios y extranjeros por igual para el beneplácito del Creador Todopoderoso. Somos hijos de la grandeza. No queremos entregar hoy y nunca nuestra soberanía a nadie, ni a intereses extranjeros, ni a grandes corporaciones que no velan por el bienestar de nuestros conciudadanos, y mucho menos a aquellas personas donde sus cómplices solo se dedican a coexistir para fomentar el narcotráfico, la aparición de la guerrilla e impulsar a células terroristas en nuestro territorio. Nos negamos a permitir la destrucción de nuestro aparato productivo y de las instituciones del Estado, la desintegración de nuestra sociedad en democracia, y también nos negamos aún más a que existan presos civiles y políticos. La privación de las libertades fundamentales y las continuas demandas ya olvidadas y postergadas de un pueblo que sufre constantemente. Tenemos la total convicción, y por eso el motivo de esta proclama, de nunca perder la esencia, la esperanza y la fe de que un grupo de venezolanos se reúnan, aglutinen fuerzas, se armen de valor, que griten con toda su alma y convoquen a la unidad nacional, la movilización de masas, al retorno de los nuevos patriotas a la patria que los vio nacer, y así como lo hicieron en su momento en el glorioso el 19 de abril de 1810, en la declaración de la independencia, el 20 de febrero de 1859 en la conformación de la Federación, y el 23 de enero del 58 por el grito de la libertad frente a la tiranía de una cruda dictadura. Somos nosotros los que estamos llamados a exigir que se restablezcan las garantías constitucionales y todas aquellas condiciones favorables para la tranquilidad, estabilidad y paz de todos los ciudadanos. Por tal motivo, hacemos un llamado a ese bravo pueblo que se unan a esta causa, a este movimiento, a este pensar y sentir, a este clamor de libertad para poder liberar a nuestra nación de la injusticia, la opresión y la miseria.
Construyamos juntos esa Venezuela próspera y restablezcamos la vigencia y la efectividad de nuestras leyes para garantizar el futuro de nuestras próximas generaciones. Ciudadanos venezolanos en el exilio y en nuestro país, unidos para siempre. Este es nuestro proclama como grupo civil que nació desde el extranjero para aglutinar a todos los venezolanos y poder hacer el cambio para nuestro país. Con ello también vamos a comenzar a decir quiénes somos. Y empezamos como que somos un grupo civil, que significa ciudadanos venezolanos independientes y libres. Y vamos a desglosar un poco cada palabra. Ciudadanos. Somos un grupo de ciudadanos de a pie que queremos participar en la esfera pública como miembros activos de un Estado que ha sido secuestrado por un grupo de criminales y tiranos que nos impiden ejercer nuestros derechos políticos y civiles. Nos reunimos libremente y de forma voluntaria para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos, decisiones del régimen y de la falsa oposición, de forma a proporcionar las reformas necesarias para el bienestar y prosperidad del pueblo venezolano, sacando provecho de la experiencia profesional y de vida de nuestros conciudadanos. Venezolanos. Queremos aglutinar a todos los ciudadanos venezolanos que se encuentren en la diáspora o ciudadanos extranjeros que hayan adoptado a Venezuela como su patria y anhelen regresar a la misma. Reunir a todos los venezolanos de nacimiento o de corazón que quieren restaurar la libertad, la independencia del país y que compartan nuestros principios. Independientes. Sin importar las diferencias de raza, sexo, credo o condición social, somos un grupo de personas independientes y no estamos condicionados por partidos políticos o agentes partidistas o personalidades distinguidas, comunicadores sociales u otros grupos destacados. Si bien esto no implica que no se puedan hacer alianzas y colaboraciones con otras instituciones, siempre y cuando no condicionen nuestros principios y objetivos. Libres. Parafraseando nuestra Carta Magna, tenemos el propósito de mantener la independencia y la integridad de la nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad e integridad de las instituciones, enaltecer el trabajo y la libre empresa, amparar la dignidad humana y promover el bienestar social de los conciudadanos. Nuestra misión como grupo es coordinar a un grupo de ciudadanos venezolanos en la diáspora para restablecer el hilo constitucional, devolver la soberanía que reside en el pueblo y que le ejerce mediante el sufragio. Dado que el gobierno interino ha abandonado sus pilares fundamentales, lograr esa usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, tenemos que buscar alternativas. Para ello consideramos diversas opciones y obviamente descartamos negociar con el régimen o resignarnos a cohabitar con el mismo. Creemos que las sanciones internacionales a las personas del régimen han tenido sus efectos, si bien no han sido totalmente efectivas aún, y necesitamos profundizar la colaboración internacional para remover del poder a los criminales que usurpan el mismo. Exponer los males del socialismo y el comunismo y de la progresía mundial que también nos afecta directamente. Si bien actualmente enfrentamos una tiranía, esta en muchos casos no ha hecho más que exacerbar a la enésima potencia los males que fue acumulado entre la democracia, en nuestra democracia, como la corrupción, el nepotismo, las violaciones de los derechos humanos, el control de precios, el control cambiario, que solo benefició a pocos, la mala gestión, el fraude electoral, nacionalizaciones,
incuria con el patrimonio del Estado, la falta de inversión productiva, entre otros muchos otros problemas que nos han hecho más que agravar, que no han hecho más que agravarse a lo largo de las últimas 2 décadas. Por lo tanto, repudiamos las economías planificadas, centralizadas y colectivistas. Estados que no paran de crecer y se sostienen a costa de los impuestos pagados por los ciudadanos y las empresas, o abusando del recurso de la deuda pública y aplicando políticas keynesianas o medidas populistas. Por lo tanto, abogamos por la libertad de mercado en un Estado reducido que cumpla con las funciones imprescindibles y donde haya una clara separación de poderes e integridad de las instituciones. Defendemos la propiedad privada y la libertad y la responsabilidad individual. Tenemos que estar conscientes que el hecho de tener elecciones no significa que vivamos en un Estado democrático. El régimen ha manipulado los resultados electorales a su conveniencia. Inclusive se ha dado el lujo de perder algunas elecciones para mantener la apariencia de legitimidad democrática, en colaboración con políticos opositores hechos a la medida del régimen, ya sea porque están amenazados o coaccionados o a cambio de la libertad, o porque reciben prebendas y beneficios entre otros motivos diferentes a los del bienestar de la nación, ya que han aceptado cohabitar con el régimen y de esa forma darle oxígeno para continuar en el poder. Así como condenamos a los comunicadores sociales que con su tibieza cohabitan entre el régimen y la falsa oposición, colaborando directa o indirectamente a perpetuar al régimen mientras han sacado provecho de la situación del país. Nuestra visión como grupo es de proporcionar el desarrollo económico social a un ambiente de paz, mejorar la calidad de vida del venezolano y garantizar la igualdad de oportunidades, atraer la inversión extranjera y privatizar las empresas del Estado, así como crear las condiciones para que quien así lo entienda pueda regresar al país y contribuir a su progreso. Restablecer los servicios básicos y el acceso a la educación y la salud. Desplegar planes sociales en colaboración con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para atender a los más a las carencias. Revertir las grandes vulnerabilidades de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que han perjudicado al país. Los daños causados en estas 2 últimas décadas han sido muy severos y en algunos casos irreversibles. No obstante, tenemos que empeñarnos en promover la paz y la unidad del pueblo venezolano. Hacer justicia con los criminales y delincuentes que se han aprovechado de la situación de forma o no tener una paz podrida o una división entre población que lleve al espíritu de revancha o venganza. Condenamos expresamente los crímenes hediondos cometidos por los comunistas. Deberán mantenerse vivos los recuerdos de esta tragedia, conocidos como el socialismo del siglo XXI, con el fin de honrar a las memorias de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para reconciliación basada en la verdad y la memoria. No podemos permitir el blanqueamiento de los crímenes cometidos contra la nación durante las 2 últimas décadas, así como promoveremos la prohibición de partidos comunistas o fines a la ideología chavista castrista. Somos solidarios con los países hermanos víctimas del comunismo como lo son Cuba y Nicaragua. Los valores de nuestro grupo es conformar las bases para el ejercicio legítimo del
la repito nuevamente, conformación de las bases para la ejecución legítima de la restitución del hilo constitucional de acuerdo al derecho ciudadano, promover la participación ciudadana, promover, defender y salvaguardar el patrimonio cultural venezolano y su gentilicio, proteger y restaurar nuestros símbolos patrios, la bandera nacional, el himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo y el escudo de armas de la República. Defender la libre expresión, la transparencia y la meritocracia, así como la igualdad de oportunidades. Proporcionar y defender la separación de poderes del Estado y la integridad de sus instituciones. Objetivos: conformar equipos de trabajo multidisciplinarios orientados al diseño y ejecución de un plan estratégico con diferentes fases e hitos para restablecer la libertad, el progreso y el bienestar de los ciudadanos venezolanos, ya sea en Venezuela o en la diáspora. Actualmente estamos en una situación donde tenemos que hacerlo de la diáspora porque no hay garantías en Venezuela. Dar seguimiento a la actualidad venezolana y hacer un diagnóstico de la situación del país, así como estar atentos a la situación de los venezolanos en la diáspora. Evaluar las posibilidades de apoyo a nuestros compatriotas, ya sea en el territorio nacional o en el exilio, en los países de acogida. Allí donde resida un compatriota de la diáspora, tenemos que buscar estrechar lazos y crear alianzas con las naciones libres donde estos residan, de forma de divulgar la realidad del país y crear conciencia a los desafíos a los que nos enfrentamos. Es imprescindible la cooperación de las demás naciones y de modo especial con las repúblicas hermanas del continente en la defensa y restauración de los valores democráticos liberales, la restitución de las libertades y de la responsabilidad individual, el respeto por la dignidad y los derechos humanos, la libertad de expresión, el respeto de la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, entre otros valores y principios que queremos para nuestra patria. Elaborar propuestas para la recuperación del país y su transición de vuelta al régimen democrático una vez se haya salido de la tiranía. Dadas las múltiples irregularidades, desconocemos la Constitución de 1999. Por lo tanto, tomamos como base la Carta Magna de 1961. Si bien habría que actualizarla y es perfectible, no deja de ser un buen punto de partida. Hay que tener en cuenta que la Constitución como tal no es una solución a todos los males de un país y de hecho los autócratas abusan de las asambleas constitucionales para perpetuarse en el poder y adaptar la Carta Magna a la medida de su retórica populista, y aún hecha a la medida se ha visto como en Venezuela han violado la misma según sea la conveniencia del régimen. Sin lugar a duda, existe una relación entre el número de cartas magna de un país y su estabilidad política. Por lo tanto, consideramos que los artículos de la Constitución han sido violados, los cuales son: artículo 1. La República de Venezuela es para siempre irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección de potencias extranjeras. Artículo 3. El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo. Artículo 4. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder popular, por el público. Se insta a los ciudadanos venezolanos a hacer cumplir los siguientes artículos. Artículo 51. Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la patria y de resguardar y proteger los intereses de la nación.
Artículo 117. La Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y a ellas deben sujetarse su ejercicio. Artículo 119. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Artículo 120. Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza o por reunión de individuos en actitud subversiva. Artículo 121. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la misma. Así como es imprescindible la aplicación del siguiente artículo que dice respecto a la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 250. Todo esto basado en la Constitución de 1961, que es la que nosotros reconocemos como grupo. Entonces, artículo 250. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o fuera derogado por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas de conformidad con ella, los que aparecieran responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecutivamente, si no han contribuido en el restablecimiento del imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de toda parte de los bienes o de las mismas personas de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir la República de los perjuicios que se hayan causado. Acá hay que señalar que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad venezolana no la reconocemos. Ni las instituciones creadas por el interinato, ni las que se encuentran usurpadas por el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Tampoco reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ni al Tribunal Supremo de Justicia que está dentro de Venezuela. No reconocemos ninguna institución, tanto de un lado como del otro, y en vista de esta situación no reconocemos a nadie que tenga que ver ni de un lado ni del otro. En tal eventualidad, en vista de lo que se ha dicho en estos escritos, como de lo que nos señala la Constitución del 61, nosotros como grupo vamos a aglutinar estas personas y vamos a empezar a hacer un gobierno desde el exilio, donde vamos a restablecer el hilo constitucional y vamos a restaurar la República, donde el Congreso, al cual nombra en el artículo 250 de la Constitución de 1961, no va a ser la Asamblea Nacional como ellos pueden pensar. Va a ser desde las bases, las personas que vayan a conformar este Congreso, y va a ser de manera democrática elegida, con parámetros que se van a evaluar, con parámetros que se van a definir en las reuniones, en los proyectos que se están elaborando, que se están haciendo, y en conjunto con las personas que se vayan integrando, vamos a ir trabajando para que esta parte del proceso que ya nosotros tenemos avanzado, poderla trabajar con el pueblo venezolano, con los ciudadanos que deseen participar en este proyecto, para de esa manera ir conformando al gobierno a restaurar desde el exilio toda institucionalidad que está usurpada en la actualidad por el régimen de Nicolás Maduro, y
en cierta medida por Juan Guaidó, ya que él tiene en su poder varias empresas privadas, empresas del Estado, en las cuales no se ven, no se ha visto ninguna intención de dar a conocer cómo están trabajando, qué se está haciendo y todo esto. Entonces, para poder nosotros seguir adelante, tenemos que llevar a que la gente empiece a integrarse dentro de nuestro grupo y poder ir conformando el estado de gobierno desde el extranjero para tomar acciones. De igual manera, este año nosotros como grupo vamos a empezar a buscar desde la comunidad internacional aliados para de esa manera ir haciendo el trabajo que se tiene que hacer como ciudadano venezolano en la búsqueda del restablecimiento de nuestra república y sacar de la miseria al pueblo venezolano que tanto fuera como dentro, están pasando necesidades que no están abordadas ni siquiera por esta falsa oposición que está enriqueciéndose a costa de la a costa de la maldad del chavismo, a costa de que nos de esta situación tan fea y tan mala que estamos viviendo todos los venezolanos. Dejaré el link del grupo en el pie de acá de donde se va a colgar este video, para que ustedes se vayan integrando y el que quiera apoyarnos y ayudarnos con el trabajo que vamos haciendo puedan empezar a integrarse. Nosotros necesitamos actualmente personas que sean profesionales, que quieran trabajar con nosotros de la mano para construir los mecanismos que van a hacer de que esta comunidad venezolana en el exilio, en el extranjero, en la diáspora, podamos ir haciendo todo lo posible y ir construyendo esta república y construir el Estado desde afuera para poder impulsar la apertura de la democracia en el país. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Esperemos que al dar a conocer nuestra proclama y nuestra misión, visión como grupo y nuestros objetivos, puedan darle una visión de todo el trabajo que nosotros estamos llevando desde hace 6 meses para acá, como ciudadanos de a pie venezolanos que hemos tomado la iniciativa, que hemos repuntado de acuerdo a la farsa que se ha ocurrido entre las decisiones que han tomado tanto una parte y la otra parte, donde nos hemos visto marginados, donde no nos tratan como tiene que ser tratado el pueblo venezolano. Incluso se nos violentan los derechos humanos tanto dentro como fuera del país, por una falta de identidad que nosotros como grupo vamos a buscar, de que esa identidad del venezolano sea restablecida y que nosotros como venezolanos podamos nuevamente hacer unos ciudadanos donde nosotros, donde vayamos, seamos bien recibidos. Pero para poder hacer eso tenemos que empezar a cambiar la situación del país y tenemos que empezar a trabajar en conjunto para poder hacer de que la situación país que está sucediendo y que está afectando todo el hemisferio occidental sea parado de una vez por todas, para que pueda así, al caer Venezuela, comience a caer el régimen cubano y el régimen de Nicaragua y poder restablecer estas democracias nuevamente y que estas democracias, tanto como la de Nicaragua, como la de Venezuela, como la de Cuba, vuelvan otra vez a ser libres y que los pueblos que están siendo oprimidos en estos momentos
podamos ser parte del cambio. Hay que recordar que lo que estamos viviendo en la actualidad no es ajeno a lo que ha vivido la República en otras épocas. En otras épocas donde en la independencia de Venezuela ocurrieron muchas cosas, más allá de lo que pasó en la independencia. eh, los caudillistas, los caudillos que empezaron a salir después de todo esto, y ahora, después de más de 40 años de democracia, donde fue una democracia que fue pujante, pero a la vez tuvo sus cosas que hicieron que el chavismo entrara al poder y que nos encerrara y nos secuestraran como estamos secuestrados en la actualidad todos los venezolanos. Entonces, hay que reflexionar en todo lo que hemos vivido para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Y esto que estamos haciendo es el inicio de eso. Bueno, sin más nada que decirle, me complace, como venezolano que soy, darle la bienvenida a este grupo y que podamos comenzar a hacer acciones para el restablecimiento de nuestra Venezuela, de nuestra constitución y de nuestra libertad. Lo esperamos, es nuestro menester como ciudadanos venezolanos en trabajar en conjunto para volver a ser la Venezuela que fuimos. Incluso podamos ser mejores de lo que éramos antes. Bueno, feliz tardes a todos, feliz días a la hora que vean este video. Nos vemos en uno próximo, donde vamos a estar hablando sobre los lineamientos y las formas en que nosotros vamos a empezar a estructurar. Ya hay una estructura, pero vamos a darla a conocer en un próximo video, para darle a conocer la estructura y todo cómo se va a ir desatramando todo este trabajo que estamos comenzando por hacer. Que tengan feliz tarde, feliz noche o feliz día a todos. Hasta luego.